Agosto de 2001. Los colonos. Los hombres de la Tierra llegaron a Marte. Llegaron porque tenían miedo o porque no lo tenían, porque eran felices o desdichados, porque se sentían como los peregrinos o porque no se sentían como los peregrinos. Cada uno de ellos tenía una razón diferente. Abandonaban mujeres odiosas, trabajos odiosos o ciudades odiosas. Venían para encontrar algo, dejar algo o conseguir algo, para desenterrar algo, enterrar algo o alejarse de algo. Venían con sueños ridículos, con sueños nobles o sin sueños. El dedo del gobierno señalaba desde letreros a 4 colores, en innumerables ciudades: hay trabajo para usted en el cielo, visite Marte. Y los hombres se lanzaban al espacio. Al principio solo unos pocos, unas docenas, porque casi todos se sentían enfermos, aún antes de que el cohete dejara la Tierra. Y a esta enfermedad la llamaban la soledad. Porque cuando uno ve que su casa se reduce hasta tener el tamaño de un puño, de una nuez, de una cabeza de alfiler, y luego desaparece detrás de una estela de fuego, uno siente que nunca ha nacido, que no hay ciudades, que uno no está en ninguna parte y solo hay espacio alrededor, sin nada familiar, solo otros hombres extraños. Y cuando los estados de Illinois, Iowa, Missouri o Montana desaparecen en un mar de nubes, y más aún cuando Estados Unidos es solo una isla envuelta en nieblas y todo el planeta parece una pelota embarrada lanzada a lo lejos, entonces uno se siente verdaderamente solo, errando por las llanuras del espacio en busca de un mundo que es imposible imaginar. No era raro, por lo tanto, que los primeros hombres fueran pocos. Crecieron y crecieron en número hasta superar a los hombres que ya se encontraban en Marte. Los números eran alentadores, pero los primeros solitarios no tuvieron ese consuelo. Sepa usted que esto es un capítulo de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Y con esto damos inicio a una nueva sección de Palabra Lúcida. Espero que les guste. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó que les lean? Es muy lindo escuchar leer. A mí me encanta, por ejemplo, leerles a mis hijos y a ellos les gusta que les lean. Es algo placentero. Así que espero que lo hayas disfrutado y vamos a intercambiar algunas ideas acerca de este cuento en particular. Atención al título. Siempre recomiendo prestar mucha atención al título. En general, el título es lo último que se elige de un texto. Sucede así por lo menos en los textos académicos, que son los que yo tengo más experiencia en escribir. Y no se elige un título al azar. Puede ser también que el título llegue, pero ha llegado después de un proceso largo de reflexión y de maduración de ese texto. Entonces el título es importante.
En este título hay dos elementos. Una fecha, y me parece de la máxima importancia, porque la fecha está muy distante en el tiempo respecto del momento en el que el autor escribió ese texto. Ese cuento fue escrito en el año 1948 por el autor. Es un autor de ficción, es un autor de literatura fantástica y está imaginando cómo será el futuro muchas décadas después. Entonces, atención a el año que él pone, que es 2021, era un año no tan lejano, pero lejano en el tiempo, en el momento en el que él lo escribió, ¿sí? Y el título Colonos. Colonos remite a colonizar, a colonialidad, a invasión de otro espacio físico. Como latinoamericana y latinoamericanista, no puedo dejar de pensar en la conquista de América. Uno de los hechos de mayor violencia, es uno de los mayores genocidios que se ha producido en la historia de la humanidad. Y significaba, ¿qué propongo yo como claves de lectura para este texto? Dos, una lectura política que tiene que ver con el avance sobre otros territorios que no son los nuestros, o de unos pueblos, y que implican el avasallaje de unos pueblos sobre otros en general. Y propongo una lectura existencial alrededor del concepto soledad, que es un concepto que el autor realza, subraya. Hay una infelicidad en esos colonos que deciden migrar a Marte, en este caso. Voy a retomar todas estas ideas de la mano de la reflexión que Meme escribió para comentar su propio comentario a este texto. Crónicas marcianas de Ray Bradbury es una autocrítica a la sociedad estadounidense en particular y a la humanidad en general. Aborda temas como el racismo, el colonialismo y otros ismos voraces que nos han llevado a constatar cómo la capacidad de destrucción de nuestra especie ha ido superando a la ciencia ficción. Palabras como metaverso son parte cotidiana de nuestro vocabulario actual, así como de una realidad que, acaso por virtual, ignora lo enfermizo de codiciar el sometimiento de otros planetas frente a la devastación del nuestro. Como si la Tierra fuese un simple envase de refresco ya medio vacío y no un organismo vivo, inteligente y autónomo, capaz de regularse a sí mismo sin la tóxica y antropocéntrica intervención del autodenominado hombre blanco. El presente fragmento deja de manifiesto uno de los problemas a los que los terrícolas no han sabido enfrentarse a lo largo de la historia, la soledad. O bien, dicho de otro modo, su propia insignificancia con respecto a la infinita vastedad del universo. Me parece que Meme hace en este breve párrafo una intervención muy honda de un montón de sentidos, significados, cuestionamientos, preguntas que podemos extraer a partir del texto de Bradbury. Efectivamente, creo que puedo dialogar con ella a partir de estas claves que propongo. Hay una clave política que tiene que ver con un avance no solamente sobre otros territorios, sino con un uso utilitario, utilitarista de nuestro planeta, ¿verdad? Es como si estuviésemos arriba de un tren que va usufructuando y va abandonando, por eso ella pone esta metáfora del envase vacío, ¿no? Va
apropiándose y succionando de un lugar lo que necesita para luego abandonarlo y pasar a otro en una voracidad, ella menciona la palabra voracidad, inagotable, que nos lleva incluso a pensar en avanzar hacia otros planetas, como efectivamente ya está sucediendo. Es decir, que había mucho de premonitorio en el texto y en la mirada de Bradbury al decirnos vamos a tener que avanzar a la conquista de otros planetas porque en este no va a ser posible la reproducción de la vida humana, ¿verdad? Entonces hay todo un cuestionamiento hacia la relación que tenemos con el planeta y adentro del planeta entre nosotros como seres humanos. Hay todo un campo allí para explorar. Y después yo proponía este otro lugar al que llamo existencial, en el sentido de una soledad a la que asocio y que el cuento me trae, asocio una insatisfacción profunda y permanente, ¿no? Recordemos el inicio del cuento, ¿no? Personas que eran profundamente infelices, que tenían vidas desdichadas, y esa desdicha, desafortunadamente, y es la reflexión que dejo, en lugar de intentar sanarla, de intentar examinarla, de intentar saber qué está pasando para resolverlo, me lleva a irme, migrar, abrazar esta promesa de un futuro mejor, de un otro trabajo, de otro planeta, de irme y de nuevo, creo que una dimensión está conectada con la otra y de nuevo me remito a la conquista de América, ¿no? Y a todos estos hombres en su mayoría que llegaron en busca del tesoro perdido, en busca del oro prometido, en busca de una vida mejor. ¿Y quiénes eran en general? Por lo menos los primeros colonizadores de América, hombres que estaban presos, que poblaban las cárceles de la península ibérica, que habían sido marginados, que habían sido precarizados, que habían sido lumpenizados por una sociedad que no había podido absorberlos y que en un momento dado les ofrece la tierra prometida, ¿no? El descubrimiento de América como ese lugar promisorio en donde sí iban a poder ser felices. Y sabemos lo que eso significó para nuestro continente. Entonces, la felicidad no está en ese sueño migratorio de algo que no sabemos además a dónde nos va a llevar, ¿no? Hay toda una cuestión con la que nos gustaría abrir este espacio. Es un espacio entonces de diálogo, de encuentro en torno de la literatura y la filosofía. ¿Qué ideas hay presentes en la literatura? ¿Cómo se han ido abordando? ¿Y qué reflexiones podemos hacer de ellas? ¿Verdad? Están cordialmente invitados a leer en la cajita de descripción y a, por favor, comentar, dejarnos una idea, una reflexión, una opinión, si tienen sugerencias, si tienen conceptos. En la filosofía pensamos y nos dedicamos a pensar en los conceptos. ¿Qué conceptos del cuento les llamaron la atención o qué conceptos de las reflexiones que Meme y yo estamos trayendo en torno del cuento les han llamado la atención? ¿Qué contenido podemos darle a esos conceptos? Es una invitación a pensarnos, a pensar juntas y juntos, a construir un camino de diálogo y reflexiones y a amigarnos con la idea de filosofar. Filosofemos y literaturicemos, juguemos a ser filósofas y filósofos, literatos y literatas. Juguemos a filosoturar, literatufilosofar. Vamos a ir encontrando ese nombre. Sean muy bienvenidos y bienvenidas.